¿Cómo estás? Espero que muy bien. En este video vamos a ver un ejercicio de equilibrio térmico. En este ejercicio vamos a tener un calorímetro en donde vamos a tener una masa de hielo y vamos a tener una masa de vapor. Y queremos saber cuál va a ser el estado final de este sistema. Vamos a ver un método práctico para resolver este tipo de ejercicios donde tenemos más de una fase y al mismo tiempo vamos a ver algo que se llama equivalente en agua del calorímetro. Acompañad al pizarrón, así empezamos el ejercicio. En este ejercicio vamos a utilizar un calorímetro. Este tipo de instrumentos sirven para determinar o medir el calor específico de una sustancia u objeto, así como para medir la cantidad de calor que está emitiendo o absorbiendo esta sustancia u objeto de nuestro interés. Ahora bien, el calorímetro es parte de mi sistema, va a tener una cierta masa y va a interactuar con el sistema cuando haya una diferencia de temperaturas. En este caso, en nuestro ejercicio vamos a trabajar con un calorímetro de cobre, pero vamos a trabajar con algo que se llama equivalente en agua. Si yo tengo una masa de cobre y un calor específico de cobre, yo voy a buscar una masa equivalente en agua. ¿Qué esto va a ser? ¿Qué masa equivalente en agua, por su calor específico, va a representarme esta cantidad? Yo despejo ahora la masa de agua. Esta masa de agua se va a llamar el equivalente en agua de mi calorímetro. Y a partir de acá, yo lo que puedo hacer es que cada vez que me den un equivalente en agua de mi calorímetro, yo voy a utilizar eso como agua extra que está en mi sistema. Esto quiere decir que sin importar que sea cobre, hierro o cualquier otro material el calorímetro, si me da la masa equivalente en agua, yo directamente añado esta masa de agua como parte de mi sistema y la voy a utilizar con el calor específico del agua. El ejercicio nos dice que tenemos un calorímetro de cobre con un equivalente en agua de 30 gramos. Nos dice que dentro de este calorímetro tenemos 50 gramos de hielo y que todo el sistema está a una temperatura inicial de 0 grados centígrados. Bajo estas condiciones vamos a poner una masa de vapor de 12 gramos a una temperatura de 100 grados centígrados. Y por un lado sabemos que el calor latente de fusión para el hielo va a ser de 80 calorías por gramo y el calor de vaporización o de condensación va a ser de 540 calorías por gramo. Entonces, en este ejercicio lo que no sabemos es si todo el vapor se va a condensar, si todo el hielo se va a derretir o va a quedar alguna masa de hielo o de vapor. Eventualmente, si queda masa de hielo, esto implica que el sistema va a llegar a 0 grados centígrados y si queda masa de vapor, implica que el sistema se quedará como máximo en 100 grados centígrados. Entonces, para saber en dónde estamos parados, vamos a hacer una suposición. La suposición es quedarnos en el medio, una temperatura entre 0 grados y 100 grados. Eso implica que tanto la masa de vapor se condensa como la masa de hielo se derrite. Entonces, la suposición que hacemos inicialmente es que toda la masa de vapor se va a condensar y que toda la masa de hielo se va a derretir. Entonces, planteamos la ecuación para encontrar una temperatura de equilibrio. Vamos a ver e interpretar, luego de encontrar esta temperatura, qué es lo que está sucediendo. No nos habla de que hay interacción con el ambiente, entonces lo que podemos suponer es que es un sistema aislado y que el calor que va a intercambiar es cero. Entonces, lo único que vamos a tener es que el vapor va a entregar una cierta cantidad de calor al sistema que va a hacer que el hielo reciba calor y que el agua a 0 grados centígrados también reciba calor. Entonces, en nuestra ecuación vamos a tener en signo positivo la masa de hielo que se está derritiendo por el calor latente de fusión, ya que está recibiendo calor es positivo, más la masa de hielo, una vez derretida por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura, que va a ser la temperatura de equilibrio que alcanza el sistema, menos la temperatura inicial que va a tener esta masa de hielo apenas derretida. Entonces, esto sería el término que tendríamos del hielo. Planteemos entonces un más, que vamos a también interpretar lo que pasa con el agua. El agua simplemente la vamos a tener como masa de agua por calor específico por el cambio de temperatura. Una temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que era el del calorímetro, o sea, el equivalente en agua que estaba a 0 grados centígrados. Y por último, nos queda el término del vapor. También suponemos que se va a condensar todo y como el vapor al condensarse está entregando energía, vamos a suponer un signo menos. Este signo menos del calor de vaporización por la masa de vapor condensado, más el cambio de temperatura que tenga el vapor una vez totalmente condensado, que va a ser la masa de vapor por el calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio que alcancemos, menos la temperatura inicial del vapor, que son los 100 grados centígrados. Reemplacemos los valores que tenemos en nuestro problema. Calor de fusión, 80 calorías por gramo, por la masa de hielo, 50 gramos, más el calor por el cambio de temperatura una vez
derretido el hielo, que va a ser la masa de hielo, por el calor específico del agua, una caloría sobre grado centígrado, por el cambio de temperatura, que va a ser la temperatura de equilibrio, que es lo que queremos encontrar, menos la temperatura inicial, que es de 0 grados centígrados. Todo esto más lo que sucede con el agua, que son nuestro equivalente en agua de 30 gramos, por el calor específico del agua, una caloría por grado centígrado, por el cambio de temperatura de equilibrio que vamos a encontrar, y como el calorímetro estaba a la misma temperatura que la del hielo, esto es 0 grados centígrados. Por último, menos el término de condensación del vapor, que sería los 540 calorías por gramo por los 12 gramos de vapor, más la masa de vapor, una vez condensada, 12 gramos, por el calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio que vamos a encontrar, menos la temperatura inicial que tenía el vapor, que son los 100 grados centígrados. Entonces bien, para hacer un poco de espacio, borremos lo que tenemos acá para seguir operando esta expresión. Esta es la expresión que habíamos escrito recién y empecemos a operar. Las 80 calorías por gramo con los 50 gramos, gramos se me va a ir con gramo, esto me va a quedar de 4000 calorías, más los 50 gramos por el calor específico, acá gramo se me va a ir con gramo, esto termina siendo 0, con lo cual este término se va a terminar anulando, y lo que me va a quedar en este término es las 50 calorías por grado centígrado por la temperatura de equilibrio, todo esto más lo que vamos a tener en la parte del agua, que van a ser los 30 gramos, gramos se va con gramos, y lo que me va a quedar es los 30 calorías por grado centígrado por la temperatura de equilibrio, y ahora en la misma línea, menos los 540 calorías por gramo por los 12 gramos de vapor, me va a dar un resultado de 6480 calorías, más el último término, que hacemos distributiva, y lo que nos va a quedar por un lado es los 12 gramos por el calor específico y por la temperatura de equilibrio y menos los 100 grados centígrados. Entonces, uno de los términos nos va a quedar positivo y va a ser las 12 calorías por grado centígrado por la temperatura de equilibrio menos 12 por 100, que va a ser, en este caso, gramo se va a ir con gramo, grado centígrado se va a ir con grado centígrado, y me va a quedar menos 1200 calorías. Agrupamos los términos que tienen la temperatura de equilibrio. En este caso los vamos a sumar a todos. Fíjate que me queda en los 50 más los 30 más los 12. Eso es un resultado de 92. Y esto, si pasamos restando las 4000 calorías y sumando las 6480 y las 1200, nos va a quedar igual a 6480 calorías más 1200 menos las 4000. De esta manera podemos pasar dividiendo las 92 calorías por grado centígrado. Fíjate que calorías se me va a ir con las calorías del numerador y me va a quedar todo en grados centígrados, dándome un resultado final de una temperatura de equilibrio alcanzada en 40 grados centígrados. El hecho de que el resultado sea mayor a 0 grados y menor a 100 grados centígrados corrobora la suposición que hicimos de que todo el hielo se derrite y de que toda la masa de vapor se va a condensar. Borremos esto y comparémoslo con una nueva suposición. Tenemos el resultado real de nuestro ejercicio, que es 40 grados centígrados. Supongamos que el ejercicio hubiera sido distinto y lo que nos daba era una masa de vapor de 50 gramos. En este caso, si hacemos lo mismo que hicimos recién, suponiendo de que toda la masa de vapor se va a condensar, lo que encontraríamos es una temperatura de equilibrio de 186,15 grados centígrados, lo cual no tiene sentido físico por el hecho de que la masa que mayor temperatura tiene 100 grados y no tiene sentido que el resultado nos esté dando por encima de eso. Entonces, bajo esta condición, lo que estamos encontrando es que la suposición que hicimos es errónea y en realidad la masa de vapor no se terminó de condensar completamente, con lo cual tenemos que, con el mismo método que hicimos, recalcular el ejercicio. Pero ahora nuestra incógnita va a ser distinta. Nuestra incógnita va a ser la masa de vapor que se ha condensado, suponiendo ya una temperatura de equilibrio, que será la temperatura de equilibrio del vapor, que es la que me va a dominar el sistema, de 100 grados centígrados. Lo mismo podría haber ocurrido si nosotros, por ejemplo, hubiéramos supuesto mayor masa de hielo. En ese caso, lo que podríamos haber encontrado es que la temperatura de equilibrio hubiera sido menor a 0 grados, lo cual tampoco hubiera tenido sentido. Entonces, en ese caso, hubiéramos tenido que recalcular el sistema suponiendo una masa de hielo derretido y una temperatura de equilibrio final del sistema, que es la de 0 grados, ya que está dominada por el hielo. Lo importante es arrancar haciendo una suposición en donde vamos a caer en una temperatura de equilibrio entre 0 grados
y 100 grados. A partir de eso y en función del resultado que consigamos, podemos saber si el que está dominando el sistema es el vapor o el hielo, o si realmente el sistema va a una temperatura de equilibrio entre 0 y 100. Y eso es todo para este ejercicio. Quedó un poco largo, pero espero que se haya entendido completamente y te dejo a vos la tarea de seguir practicando para ver que no hay que tenerle miedo a esto, simplemente hay que partir de una primera suposición y interpretar el resultado que estamos obteniendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, chau, chau!